Buenas, buenas tardes. Estamos en nuestra segunda reunión de atletismo, el taller de atletismo. Ya habíamos hablado más o menos en qué consistía el atletismo, que se divide en 4 grandes áreas, ¿sí? De entre las cuales están repartidas todas las pruebas atléticas, pruebas van desde velocidad, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Carreras de velocidad, ¿cierto? Carreras de resistencia, ¿sí? Con y sin obstáculos, por ejemplo, los 110 metros con valla, los 400 metros con vallas, en el caso de las pruebas de pista, los 3000 metros con obstáculos, que es imitar el cross country dentro de la pista, donde hay que pasar un foso de agua y una cantidad de obstáculos. Está también las carreras del cross country, los relevos 4x100, 4x400, y después pasaríamos a los lanzamientos, ¿no es cierto? Lanzamientos de la bala, jabalina, martillo y disco, que se clasifican como lanzamientos lineales o rotatorios, ¿ya? Después tenemos el salto largo, en los saltos, salto triple, que son saltos horizontales, donde se busca mejorar la distancia cada vez que se salta. También tenemos el salto en altura y la garrocha, salto con garrocha, ¿ya? Damas y varones practican la mayoría de estas pruebas, adaptadas obviamente por las diferencias de sexos, en peso de los implementos, en el caso de los lanzamientos, ¿sí? En la altura de las vallas también, en el caso de los 110 metros, 400 metros con vallas. Y están las pruebas combinadas, que son el área de formación generalmente atlética, que hoy día vamos a hablar de eso. Cuando un joven parte tempranamente en el atletismo entre los 9 y los 10 años, generalmente hace ese tipo de pruebas. Pruebas de desarrollo integral, pruebas combinadas, donde tiene que practicarse un salto, una carrera y un lanzamiento, y además los relevos, generalmente. Y entonces se desarrollan todas las capacidades coordinativas, las capacidades físicas, se desarrollan transformándose en habilidades, ¿no es cierto?, en dominio del cuerpo, ¿sí?, mejorando toda la capacidad de coordinación, equilibrio, ajuste postural, ¿sí? Adaptación generalmente, se refiere a la adaptación funcional del organismo, porque son muy pequeños cuando se comienza a practicar, y entonces tiene que ir desarrollando todas estas capacidades, transformándolas en habilidades cuantitativa y cualitativamente, de manera que después, en la edad que corresponda, que sería a partir de los 16 años más o menos, elige un área de desarrollo dentro del atletismo, ya cualquiera de las que nombré, y entonces se va especializando para a los 18 años optar a un rendimiento máximo a nivel nacional adulto o, bueno, sudamericano olímpico, como puede ocurrir en otros países más desarrollados. Entonces, el atletismo requiere dos aspectos: esfuerzo, evaluación permanente, disciplina, igual que en todos los deportes y en la vida en general, y requiere una temprana formación porque afecta mucho las capacidades condicionantes y coordinativas, ¿ya? ¿Cuáles son las capacidades condicionantes? Las capacidades condicionantes son todo lo que involucra la condición física como condicionantes, ¿ya? La fuerza, la velocidad, ¿no es cierto?, la agilidad y la resistencia. No en ese orden que se desarrollan. Se desarrollan como velocidad, agilidad, fuerza y al final resistencia. De esa forma se ordena el sistema de entrenamiento y se desarrollan de acuerdo a la edad, al sexo, ¿sí?, y al área que va a escoger en el futuro. Entonces se evalúa siempre con un diagnóstico, se determinan los puntos fuertes y los puntos débiles que pueda tener esta personita que comienza, ¿sí? Lo mismo pasa en nuestra universidad, nosotros evaluamos, vemos la afinidad también con la prueba, ¿sí? Por el biotipo me refiero. Afinidad con la prueba se refiere, por ejemplo, si yo voy a lanzar la bala o el disco, se requiere una cierta estatura, un cierto peso, una morfología física, ¿ya? Ahora, para aprender, todos pueden aprender, pero si quiere llegar a un nivel de competencia o rendimiento regional o nacional, hay que tener un cierto biotipo,
¿ya? Tanto las damitas como los varones. Por ejemplo, en el caso de las damas que lanzan la bala, medir más de 1,70 m, ¿sí? Y pesar unos 70 kilos más o menos, pero de músculos. ¿Eh? Y en el caso de los varones, que lanzan un implemento bastante más pesado, ya que hay una diferencia de 3 kilos con respecto a las damas lanzan la bala de 4 kilos, por ejemplo, y los varones lanzan la bala de 7,5 kilos. Entonces, bueno, esos varones debieran tener una estatura mínima de 1,80 m y 80 hasta 100 kilitos de músculos, ¿ya? Para partir. Y además tener otras cualidades, que puede ser mucha fuerza y velocidad. Ambas cosas, mucha fuerza y velocidad. Pero no la velocidad del corredor de 100 metros, sino que la velocidad del gesto, gestual. Hay distintos tipos de velocidades que se desarrollan dentro de todos los deportes. Podemos nombrarlas, por ejemplo, la velocidad gestual, la velocidad de reacción, la velocidad acelerativa, la velocidad máxima, y podríamos también quizá hablar de la velocidad resistencia, o sea, la capacidad de resistir en cierto nivel la velocidad. Por ejemplo, lo que hacía Usain Bolt en los Juegos Olímpicos, él era capaz de duplicar la misma velocidad de los 100 metros a los 200 y le permitía entonces correr de 9,58 a 19 segundos, 19 centésimas, los 200, o sea, casi doblaba su velocidad y la mantenía. Eso se requiere mucho entrenamiento y mucha condición, mucha capacidad y condición genética también, ¿no? Biotipo, Usain Bolt, 2 metros casi, 1,96 m, ¿sí? Casi 90 kilos, a pesar de que se veía relativamente delgado, pero no era tan delgado. Gran densidad muscular hacía que su peso corporal fuera más o menos elevado. Se manejaba entre 86 y 90 kilos. Para el 1,96 m estaba bien proporcionado. Entonces, bueno, todo esto se va involucrando dentro de lo que es el aprendizaje del atletismo. Los talleres de la universidad están enfocados en el deporte, primero a la enseñanza, a la práctica, orientado hacia la vida saludable, ¿sí? Buscar una práctica deportiva afín que le gusta, afín con sus horarios, con su condición biotipo, con su anímica, ¿no es cierto?, intelectual, porque hay algunos deportes que requieren bastante aprendizaje técnico, el atletismo es uno de ellos, el karate también, por ejemplo, las habilidades técnicas que se pueden aprender y estrategias en los deportes de conjunto como fútbol, básquetbol, handball, voleibol, ya que no es solamente el dominio del implemento como puede ser el balón, sino que también la conexión con los compañeros, ¿no es cierto? Es muy bonito la práctica deportiva porque además consolida un carácter, una forma de ser, una forma de vivir, ¿ya? Se desarrollan paralelamente a las condiciones deportivas y condición física, se desarrollan muchos principios y valores que les sirven para la vida futura, presente y futura, ¿ya? Incluso para cuando uno forma familia, ¿no es cierto? Educa y proyecta y transfiere estos conocimientos, todas estas sensaciones vividas y compartidas a sus hijos o a su familia, ¿cierto? Entonces es muy gratificante, muy importante la práctica deportiva en general y en este caso del atletismo. Se le llama el deporte rey, en los Juegos Olímpicos se le llama el deporte rey. En los Juegos Olímpicos se hace atletismo alrededor de 15 días mínimo 15 días, ¿ya? Generalmente puede estar hasta un mes haciéndose atletismo en los Juegos Olímpicos. Va a depender de la programación y de los recintos que se disponga, pero normalmente se desarrollan las competencias atléticas durante 15 días y se termina generalmente con la maratón o se termina con los juegos de relevos, con las carreras de relevo. Y ahora para hacerlo más interesante, más entretenido, para vender un poco más el deporte también y la integración sobre todo, se hacen pruebas combinadas de damas y varones en relevos, que hubieron campeonatos mundiales últimamente donde se participó en eso. Todavía no está hecho en los Juegos Olímpicos, pero se va a probablemente realizar en Tokio, si es que se realizan los Juegos Olímpicos. Entonces, el atletismo tiene una etapa de iniciación, donde se aprenden todas las técnicas. Nosotros tenemos generalmente 5 a 6 semestres para practicar atletismo. En la sede tenemos 2 veces a la semana. Generalmente lo hacíamos martes y jueves en horario protegido para así quedar un poco liberado de poder asistir y podemos asistir sin que choque con alguna otra asignatura.
Y entonces la primera etapa es de aprendizaje, conocimiento de las técnicas, es lo más elemental, y descubrir con un diagnóstico, ¿no es cierto?, a través del entrenamiento y la práctica, cuáles son los talentos que tienen cada uno de ustedes para ir enfocándolo, siempre y cuando quiera, porque es una situación de voluntad, hacia un rendimiento competitivo que nos sirve también a la universidad para tener una representatividad en los campeonatos que nosotros participamos como deporte, juego universitario naval, por ejemplo, juegos de la Federación Atlética Universitaria de la Quinta Región, las ligas deportivas de educación superior, ¿eh? Y también, bueno, los campeonatos nacionales universitarios. Entonces, todo aquel que ya conociendo los primeros 6 meses las técnicas y tiene el talento, ¿no es cierto?, se decida por tomar la opción de hacer un atletismo competitivo, bueno, ahí tiene que sumar más días porque si no está dando ventajas. Y en vez de 2 veces a la semana, se entrena de lunes a sábado, ¿ya? Obviamente, sin interrumpir los estudios y organizando también otros aspectos que son importantes como la alimentación para poder rendir, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al rendimiento académico, que es fundamental, nosotros tenemos una nota mínima que es superior a la nota de la universidad. La nota mínima de la universidad son 55, nosotros tenemos un 65 al término del semestre, obviamente, no en el momento, porque hay un proceso que llevar, ¿no es cierto? Y consolidando cada vez una nota superior. Si en el primer semestre, o sea, en el primer año, nota final del año promedio, tiene que ser nota mínima no inferior a un 65, para no estar en el filo, ¿no es cierto?, de la reprobación de alguna asignatura o retrasarse y perder alguna regalía que la universidad les da, la gratuidad, por ejemplo, o una beca de estudio, o becas de almuerzo y cosas de ese tipo. Nosotros aseguramos 10 puntos por sobre la nota mínima. 65, entonces, el término del primer año. Segundo año, buscamos una nota promedio 75. Ya un alumno en segundo año se organiza, tiene perfectamente clara la película y responsablemente se dedica al estudio y a la práctica del deporte que más le gusta y donde tiene mayores posibilidades. ¿Ya? En este caso puede ser atletismo, fútbol, básquetbol, handball, voleibol, ¿ya? Y en el último año buscamos todavía un poco más la excelencia porque la universidad se caracteriza por la calidad en todo lo que desarrolla y la excelencia ya la buscamos con un promedio de un 85, que es bastante buena nota. Si nosotros lo tomamos comparativamente, se aproxima a la nota 6 en el colegio. Y eso es bastante bueno, ¿eh? No estar siempre al borde del peligro de echarse un ramo o tener riesgo de atrasarse, ¿no es cierto? Sino que practicar un deporte que le ayude a salir un poco de la rutina del estudio, de la presión académica, desarrollar otros talentos, conocer otras personas. Insospechadamente también, insospechadamente lo vincula en el campo laboral, porque en la experiencia que tenemos nosotros por años ya en la universidad, es que muchos de los jóvenes que han salido en las distintas ramas deportivas a buscar trabajo y hacer sus prácticas, se le ha considerado ese aspecto de ser deportista en cierto nivel de competencia en la Universidad Santa María. ¿Por qué? Porque se sabe que la Universidad Santa María es una universidad exigente en rendimiento académico. Y si además viene con unas buenas notas académicamente hablando y además tiene una buena figuración deportiva, es garantía de calidad, de organización, ¿no es cierto?, de un montón de valores y principios que le sirven a la empresa en el campo laboral. ¿Ya? Lealtad, esfuerzo, ¿no es cierto?, temple, garra, espíritu, liderazgo, todas esas cosas que son el plus que le hace la diferencia entre el sansano y el universitario de otras entidades. Universidad Católica, Valparaíso, UPLA, etc. Nosotros por año, desde que se fundó la universidad, tenemos ese sello de garantía de calidad. Y parte de ese sello lo da los deportes. Desde que se fundó la universidad, más de 80 años ya, en los años 39, 1939 más o menos,
llegaron muchos profesores con alta exigencia académica y también alta exigencia de la condición física, como vida saludable, calidad de vida, para tener un profesional de nivel y de alta calidad, alta jerarquía. Entonces, habían profesores que venían con muchas disciplinas de la Alemania, venían de Alemania. Yo conocí a algunos y alcancé a conocerlos porque ya estaban un poquito más viejitos, pero con una sapiencia, una sabiduría y una forma de trabajo que nos ha marcado a todos. ¿Eh? A mí también, porque uno va heredando la trayectoria, la línea de desarrollo de los mayores, de los más que tenían más experiencia, más conocimiento, ¿no es cierto? Que nosotros en esa época, cuando iniciamos recién nuestra labor profesional. Entonces, para iniciar en el atletismo, generalmente vamos a buscar el conocimiento de todas las técnicas posibles y vamos en ese primer semestre, generalmente, vamos a pasar un poquito por todas las pruebas. Vamos a hacer aprendizaje de pruebas de velocidad, sistemas de entrenamiento, de pruebas de resistencia, vamos velocidad con obstáculos, con vallas, coordinación, sobre todo, mucha coordinación. Vamos a pasar a hacer los saltos que se vinculan mucho con la velocidad, sobre todo el salto largo, el salto triple, que son saltos horizontales. Vamos también a probar los lanzamientos de acuerdo a las posibilidades del biotipo, ¿no es cierto? Si yo quiero lanzar la bala y mido 1,70 m, bueno, no tengo muchas posibilidades como para lanzar la bala en la categoría adulta, con 7 kilos, pero puedo aprenderla. ¿Ah? Y bueno, yo he tenido muchas sorpresas, porque el atletismo tiene unas ciertas reglas, pero también hay veces que esas reglas se rompen, ¿ya? Y en alguna oportunidad, una grata sorpresa, un joven, ¿no es cierto? Llegó con 1,70 m, aproximadamente 100 kilos, se veía un poquito gordito, a practicar y dijo, yo, profesor, aprendí a lanzar la bala en el colegio y quiero hacerlo acá también. Listo, ni un problema, todos son bienvenidos. Y yo le pregunté, mira, ¿tú quieres hacer competencia de bala o aprender y mejorar tu propio rendimiento? Me gustaría competir, pero quiero aprender bien primero. Bien, hicimos un trabajo y en el segundo semestre sacó tercer lugar regional. Chiquitito, pero muy fuerte, muy rápido y con mucha voluntad de aprendizaje. Muy inteligente y muy buenas notas. Muy, muy buenas. Tenía 93 de nota promedio, así que era un 7. ¿Ah? Hace tiempo que no lo veo, no sé de él. Yo supongo que estará bien, espero, igual que todos ustedes. Y muy, 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 muy destacado en su sistema de vida, ordenado, disciplina. Y después hizo unos cursos, le gustó también la parte de la fisiología, de cómo funciona el cuerpo, la nutrición, y él hizo unos cursos por su cuenta. Muy, muy, muy completo como persona y como alumno. ¿Ah? Bueno, vamos a compartir cómo se inicia más o menos un deportista en atletismo, ¿ya? En sus primeras etapas hasta llegar después a consolidarse en el área que más posibilidades tenga de desarrollo. Vamos a compartir ahora acá. Y entonces el futuro atleta generalmente parte, lo mismo que en la universidad, parte con las pruebas combinadas, ¿ya? Decíamos que las pruebas combinadas involucran carreras, saltos y lanzamientos, ¿cierto? Y además también la participación en relevo. Aquí, por ejemplo, sale en la foto el primer atleta a nivel mundial que pasó los 9.000 puntos en la prueba del decatlón. Roman Serbrelier, es un checo. Ahí sale corriendo 110 metros valla, haciendo salto largo y lanzando la jabalina. ¿Ya? Entonces, la especialidad de él la logró a través de los años. Él partió como niño chico, igual como puedan partir en sus primeras etapas, ustedes en la universidad aprendiendo un poquito de todo para después poder elegir y seleccionar, haciendo esto, y fue tan bueno que después siguió hasta la edad adulta para ser récord del mundo y campeón olímpico. Tan destacado atleta que, por ejemplo,
en 110 metros vallas, haciendo el decathlon, él tenía mejor marca que el récord de Chile en esa prueba. Haciendo salto largo, también, mejor marca que el récord de Chile, 8 metros y fracción. Y en jabalina, bueno, andaba no con el récord de Chile, pero bastante cerca, como 6 metros menos nomás. En esta iniciación, ya, se fomentan, ¿no es cierto?, un montón de cosas, especialmente la formación integral. Integral significa completa, mente sana en cuerpo sano, ¿ya? No se hipoteca el futuro deportivo, no se concentra y no se parte de chiquitico haciendo una sola cosa, porque hay un problema de desequilibrio por sobreuso, ya sea si es izquierdo o derecho, en la columna, por ejemplo. Si desde pequeñito está haciendo tenis con una pura mano, se termina por lesionar la columna y se producen desviaciones y un montón de problemas a futuro, no en el momento quizás, pero sí en el futuro. Se descompensa el organismo. Resulta motivante aprender un poquito de todo para después poder elegir y tener la oportunidad de conocer para poder elegir, no elegir sin saber, ¿ya? Y estas ventajas se basan en el aprendizaje de variadas formas de movimiento que enriquecen la motricidad de la persona, ¿ya? Se apoya entonces en éxitos individuales y en la sumatoria de cada una de las cosas que se practican, ¿ya? Éxitos significan aprendizaje, éxitos significan esfuerzo, empeño, desafíos, ¿sí? Y todo eso es adaptarse permanentemente a los requerimientos del cambio, porque lo único constante que hay en la vida es el cambio, ¿ya? Todo normalmente va cambiando, ¿sí? Y uno está obligadamente teniendo que adaptarse. Las 24 horas del día no son siempre las mismas, ¿no es cierto? Las condiciones del mismo tiempo van cambiando durante el día, la temperatura, la luminosidad, ¿no es cierto? Uno no come lo mismo, no camina lo mismo, ¿no es cierto? Está dentro o fuera de la casa, dependiendo si está o no en pandemia. Bueno, es un cambio normalmente constante. Y por lo tanto, si usted está acostumbrado y se desarrolla de esta forma, tiene una mejor adaptación funcional que se llama, adaptación funcional a lo que es los requerimientos de su vida diaria, ¿ya? Pero en todos los aprendizajes de deporte se pueden dar distintas situaciones que una persona utilice un modelo técnico de aprendizaje a lo mejor no adecuado, ¿ya? Que si los elementos técnicos son siempre los mismos, se tiende a producir un estancamiento, una estabilización del desarrollo de la condición física y también intelectual o de la condición motriz en general, ¿ya? De la coordinación. Hay un descuido generalmente por mejorar la fuerza o la resistencia, se descuida mucho la coordinación. La coordinación, el sentido del ritmo de ejecución de las técnicas deportivas. Un desarrollo anticipado, que los niños quieren ser campeones a la tercera clase ya, entonces eso provoca un estancamiento, y actitudes o movimientos dinámicos erróneos, técnica muy rudimentaria y con muchos detalles de arrastre que va después difícilmente pudiendo mejorar, ¿ya? O que el profesor o el modelo que usted elige de práctica tiene muchos errores y las correcciones son insuficientes, o se corrigen las cosas que no debieran y se deja el error que hay que corregir, lo deja de lado. Metodologías de entrenamiento, de trabajo, de aprendizaje que no sean adecuadas. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un nivel de competencia a nivel regional o nacional universitaria, no puedo entrenar solamente 2 veces a la semana. Es imposible lograr un resultado así, ¿ya? Ni siendo la persona con más condiciones en el mundo va a poder competir en las mismas condiciones si solamente entrena 2 veces a la semana. Donde se produzca poco feedback, poca retroalimentación, también originan problemas de aprendizaje y problemas de desarrollo de sus propias cualidades para llegar a transformarse a lo mejor en un campeón o mejorar al máximo sus propios rendimientos. ¿Ya? El objetivo, insisto, no es sacar campeones. Si hay, obviamente, talento y hay decisión y hay un buen aprendizaje, ¿no es cierto? Se toma en consideración la voluntad de la persona, más todos los conocimientos que tengamos nosotros. Entonces, bueno, buscamos salir campeones, ¿por qué no? Pero lo más importante es la superación personal.
¿ah? El principio también de la progresión, partir de lo más suave, de lo más fácil, a lo más difícil. No podemos partir inmediatamente como un campeón olímpico, o como un campeón nacional, o como un campeón regional. Hay que partir, ¿no es cierto?, de la A para llegar a la Z. ¿eh? Y una combinación de acciones motrices, de transferencias negativas, por ejemplo, en los aprendizajes, si vamos a practicar las 3 o 4 áreas del atletismo para hacer un aprendizaje en primer semestre, ¿sí? No podemos hacer un trabajo que sea contraproducente. Por ejemplo, yo no puedo iniciar una sesión desarrollando técnicas y aprendizaje de elementos de resistencia si en la misma clase después al final quiero hacer velocidad. No se debe hacer en ese orden. Al contrario, se debe partir por los ejercicios primero de aprendizaje, coordinación y velocidad y terminar haciendo los ejercicios de técnica, ¿sí? O de resistencia, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque influye en cómo se capta y cómo trabaja el sistema nervioso. Mientras el sistema nervioso esté más fresco, mejor se desarrolla, por ejemplo, la velocidad y la coordinación, y el aprendizaje técnico y la concentración. Pero si está cansada una persona, tanto dama como varón, no va a ser posible que incorpore toda la riqueza del movimiento y la sensación, la percepción de los movimientos y del gesto técnico, porque va a estar muy agotado y el organismo no ha tenido la posibilidad de a lo mejor o el suficiente tiempo para recuperarse. ¿Ya? Entonces, después vemos en la primera fase, ¿no es cierto?, que es el primer semestre, algunas fases de aprendizaje que va pasando. Aquí vemos una señorita que las mismas condiciones del checo que vimos antes. Esta es una señorita sueca, Carolina Klüft, campeona también, ¿sí?, olímpica, y tuvo récord europeo. La segunda mejor marca del mundo en su especialidad, que es el heptatlón. Son 7 pruebas. Entonces, en las fases de aprendizaje que ustedes van teniendo y que se les va mostrando cada una de las pruebas y áreas del atletismo, tenemos que buscar el conocimiento del aprendizaje en la teoría y en la práctica de la acción que vamos a desarrollar. Entonces, si por ejemplo ustedes van a practicar una carrera para los 100 metros, hay que conocer en qué consiste la carrera 100 metros, ¿sí?, cuántas fases se divide la carrera 100 metros, qué tipo de velocidades se aplican, cómo se aplica la fuerza o la potencia para romper rápidamente la inercia y salir en la partida, ¿no es cierto? La gran ventaja que pueda tener un velocista está generalmente en la partida. Si tiene una buena partida y ha entrenado lo demás, va a tener un buen resultado. Aunque no era un buen partidor Usain Bolt, pero la segunda mitad de su carrera, tampoco era malo, pero no era de los mejores. La segunda mitad de su carrera era extraordinariamente buena. Entonces, donde todos bajaban un poco su velocidad, él era capaz de sostenerla o mejorarla un poquito más, ¿ya? Porque por su estatura agarraba más vuelo con una zancada de 2,60 m, 2,70 m más o menos, en velocidad máxima, ¿ya? Entonces, una vez que uno tiene esa experiencia, profundiza la técnica y empieza ya a lograr la mecanización, la automatización del gesto deportivo, ya sea, por ejemplo, en la salida de los 100 metros, lanzando la bala, haciendo el salto largo, etc. Ya empieza a dominar, ¿no es cierto?, y a conocer su cuerpo, adaptado ya a la situación de entrenamiento para lograr un mejor rendimiento personal, individual o a nivel competitivo, ¿ya? Una vez que logra eso, en el segundo semestre ya pasamos al perfeccionamiento técnico y entonces podemos competir a lo mejor si sus condiciones están dadas y podemos consolidar el hábito de entrenamiento, ¿ya? Y pasamos de 2 veces a la semana a entrenar 5 o 6 veces a la semana. Y entonces tenemos otro enfoque, otra exigencia, otro resultado. Entonces, capacidades que se van a trabajar fuertemente dentro de lo que es los aprendizajes del atletismo. Está la capacidad de reacción, de orientación, de equilibrio, de diferenciación, lo que es adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no es cierto? El sentido del ritmo de ejecución de un trabajo técnico, por ejemplo, para chutear un balón o para conducir un balón existe un ritmo, ya sea en básquetbol o en handball o en fútbol.
hay un ritmo de ejecución, hay una percepción del movimiento y que está condicionada por el adversario en este caso, ¿no es cierto? En atletismo también existe un ritmo, en el caso de las carreras de resistencia que van muy cerca unos con otros, o existe un ritmo al correr carreras con vallas, con obstáculos, o existe un ritmo incluso en correr carreras de velocidad plana, simplemente. Hay un ritmo distinto de la partida, de la fase intermedia de la carrera y la fase final de la carrera. ¿Ya? Entonces se habla, por ejemplo, de aceleración, velocidad máxima y después velocidad sostenida. ¿Ah? Y podríamos quizás dividir entonces la carrera de 100 metros, por ejemplo, en 3 fases. ¿Ya? De hecho, así se hace. ¿Ya? Después tenemos combinación y acoplamiento o movimiento, que son capacidades coordinativas, y en las fases sensibles, porque no siempre se dan, que en todos los días puede entrenar igual. Y entonces esas fases sensibles tienen que ver mucho con el estado de ánimo, con la situación climática, ¿sí? Y con todos los recursos que rodean. Además, con las edades y el sexo de la persona. Combinación y acoplamiento de movimiento es, por ejemplo, correr, saltar, o correr y lanzar. Ahí tenemos una combinación y acoplamiento de movimiento. Primero corre y después lanza. Por ejemplo, corro para lanzar la jabalina, freno y lanzo. En la combinación y acoplamiento de movimiento, por ejemplo, corro para el salto largo, rechazo en una tabla, ¿no es cierto? Y después caigo a la arena. Entonces, carrera y rechazo, carrera y salto. Combinación de acoplamiento y movimiento. Y adaptación y corrección. La adaptación es una cosa permanente. Generalmente se van produciendo adaptaciones cada 6 semanas de entrenamiento, los ciclos vitales de adaptación neuromuscular. Y la corrección tiene que ser permanente para que se vaya ajustando el cuerpo a el mejor desempeño. ¿Ya? Entonces, todo esto se va planteando en un primer semestre. ¿Ya? El entrenamiento técnico y la formación de la técnica para un primer semestre. ¿Ya? Entonces va a depender de cómo usted pueda acoplarse o adaptarse al método de enseñanza que nosotros usamos, que generalmente es bien variado para poder captar todas las formas de aprendizaje o las posibilidades de aprendizaje que ustedes puedan tener. No todos aprenden de la misma manera. Entonces, si trabajamos, por ejemplo, con 2 personas que tengan el mismo biotipo, ¿ya? Pero que tengan diferencia de sexo, ¿ya? Y puedan medir, por ejemplo, han habido señoritas que miden 1,75 m, 70 kilos, y caballeros que llegan con la misma condición, 1,75 m, 70 kilos, pero uno es una damita y otro un caballero. Entonces, podemos estar aprendiendo el lanzamiento de la jabalina, pero hay que considerar que la damita tiene menos fuerza, pero sin embargo es más elástica, más flexible. Y el varón puede tener más fuerza, pero un poquito más rígido. Entonces hay que irse adecuando, ¿ya? Entonces tenemos la ejecución, la comparación del modelo que se elija, del referente que tenga, hay que ir analizando, ¿ya? El comportamiento, las buenas notas, el hábito de la persona, junto con el entrenador, y después retroalimentar el sistema para hacer las correcciones requeridas dentro de la semana, dentro de la sesión, dentro del semestre, y así poder buscar un mejor resultado o una mejor adaptación a lo que se va tratando de aprender. ¿Ya? ¿De qué va a depender estos resultados? Del desarrollo de las cualidades motrices, ¿ya? O de las condiciones que son la velocidad, fuerza, agilidad y resistencia, de la técnica, sin ser a lo mejor tan perfecta, pero una técnica racional, que sea eficiente, sobre todo eficiente, ¿eh? De la capacidad del dominio psicológico al nivel competitivo, si es que lo plantea como competitivo, o de la superación personal, ¿no es cierto? Porque se trata de cada día ser mejor, ¿ya? ¿Y cuál es la evaluación, el sistema de puntuación que usted utiliza para establecer el nivel de facilidad o el grado de dificultad que pueda tener en esta práctica? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, una escala de 0 a 10, que podría ser la escala de Borg, de percepción del movimiento o del gesto o del aprendizaje o de la sesión del ambiente, y uno entonces evalúa de 0 a 10, ¿ya? Y puede dividir en 3, de 0 a 3, más o menos, de 3 a 7, término promedio más o menos bueno, y de 7 a 10 en punto
lo ideal, dijéramos así. Entonces usted va evaluando día a día cada cosita en una libretita, en una agenda o en su celular, y va estableciendo un gráfico de cierta forma de aprendizaje, de sensaciones, de percepciones, ¿ya? De su entrenamiento, de su estado de ánimo, y entonces puede ir mejorándose el sistema cada vez. Uno de los principios de en cada uno de los deportes que se practica es el principio de la individualidad. ¿Ya? Porque cada persona, a pesar de que estén todos jugando a la pelota, en fútbol, básquetbol o handball, perdón, cada persona asimila y desarrolla sus propias condiciones físicas y las comparte con los demás dentro del equipo, pero cada uno es un ser independiente e individual con sus propias características. Por lo tanto, eso hay que siempre considerarlo, ¿ya? Entonces hay distintas edades, distintas etapas. Para nosotros las edades de ustedes son más o menos similares, así que nosotros nos basamos por semestre, ¿ya? No así por edades como acá. Esto es lo ideal cuando uno está en el colegio, básicamente, pero nosotros nos basamos por semestre. Primer semestre, iniciación, aprendizaje, adaptación, coordinación de horarios, rendimiento académico, etc. Si el rendimiento académico es malo, lamentablemente no pueden estar acá, ¿ya? Porque lo primero es una buena nota. O sea, igual malo significa bajar de 55, ¿sí? Entonces nosotros tenemos dentro de los grupos generalmente personas que son un poquito más habilidosas o hacemos el contacto con algún alumno que tenga mayor antigüedad en la situación que puedan tener ustedes en algún ramo y hacemos una especie de tutoría. Y entonces empezamos a trabajar en equipo, que otra de las... es otra de las competencias genéricas que nosotros debemos desarrollar a través de los deportes. Desarrollamos competencias genéricas como, por ejemplo, el trabajo de equipo, ¿no es cierto? El temple, la garra que ustedes de repente le llaman, ¿no es cierto? La solución de conflictos, solución de problemas, ¿no es cierto? Con una discusión que no es pelear, sino que intercambiar opiniones, buscar un buen argumento, haciendo críticas constructivas, todo esto que después en el campo laboral nos va a servir, los va a formar con carácter y con calidad. Nuestra calidad como universidad no es negociable, no es negociable. Por eso que hay ciertos requisitos para estar practicando. La primera de todas es tener las ganas. Esto es voluntario. La segunda, tener buen rendimiento académico. La tercera, tener un espíritu abierto y solidario con sus compañeros. No ser egoísta, ser honesto, ¿sí? Y la cuarta, dar el mejor esfuerzo, porque en nuestros grupos deportivos no existe la palabra no puedo. Ese concepto no se maneja en las ramas deportivas. A usted le puede costar un poquito más, ¿no es cierto? O un poquito menos. Los procesos no para todas las personas son iguales, pero el no puedo no existe, ¿ah? Y los límites solamente están en el cielo. El límite es el cielo. Todo se puede mejorar, todo, todo. Teniendo la paciencia, cumpliendo los procesos, las distintas etapas, todo es posible mejorar. Y entonces vamos a buscar siempre objetivos y fundamentos por cada etapa. Como decíamos, aprendizaje en el primer semestre, segundo semestre, consolidación de un área dentro del atletismo, puede ser de carreras, de saltos o de lanzamientos, ¿no es cierto? Y entonces dentro del área, además uno se empieza como a especializar. Por ejemplo, yo elijo lanzamientos o saltos. Voy a elegir salto. Ya, profesor, quiero estar en el área de salto. Entonces usted va a practicar salto largo, salto triple, salto alto. Ok. Y dentro de eso vamos a ver en cuál de esos tres tiene mejor posibilidades. Y si a usted le gusta, ahí vamos a entrenar. Y el entrenamiento entonces comienza su primera etapa en el segundo semestre para buscar una figuración ojalá regional. Y ya en el tercer semestre, ¿no es cierto? Porque son 6, ya pasamos un entrenamiento consolidado, porque también se ocupa el verano para entrenar, para los que realmente quieren obtener resultados, y nos proyectamos a un nivel regional o nacional, buscando las marcas mínimas para poder llegar a esos niveles. Entonces ya cambia la cosa, cambia la cosa. Y por supuesto que con los objetivos que se van planteando en cada semestre, se va buscando adaptar también las formas metodológicas de entrenamiento y de aprendizaje. ¿Ya? Es muy importante eso. Y eso se da entonces en las distintas edades.
evaluando, ¿no es cierto? Aquí estoy mostrándoles lo que se hace a nivel escolar, y en la universidad es muy similar, lo único que cambia es la edad, ¿no? Entonces, adaptando las circunstancias a la vida universitaria académica para posteriormente eso poderle sacar en los espacios y los tiempos que uno se planifica libres un entrenamiento. Y entonces, por ejemplo, ustedes pueden entrenar así lunes y jueves, si eligen entrenar de lunes a sábado, lunes y jueves técnica, por ejemplo, y fuerza. El día martes y viernes, velocidad, ¿cierto? Y capacidad resistencia. El día miércoles, técnica y un trabajo regenerativo, de elongación, masaje, fisioterapeuta, ¿no es cierto? Si tenemos un kinesiólogo, ahí nos ayuda a un trabajo de recuperación activa que se llama, ¿ya? Y el día sábado volvemos a un trabajo técnico reforzando los puntos más débiles de la semana. Entonces se trabaja de esa manera y así se va consolidando el aprendizaje, ¿ya? Y se va pasando de un periodo a otro, de un periodo que es de formación a un periodo pre de competencia, ya con otra intensidad, con otra especificidad. Después se pasa a un periodo de competencia y ahí vamos a tener competencia y contraste de resultados, ¿no es cierto?, de superación personal, y algunos se superan tanto que le ganan al compañero o le ganan al adversario, y entonces pasan a ser campeones regionales. Y bueno, tuvimos muchas medallas nosotros hace tiempo atrás ya, hace unos 2, 3 años atrás. Por la pandemia, digo, estamos sin poder competir ni entrenar como debemos. Y teníamos una producción más o menos los últimos, a ver, 2016, 17, 18, 19, un promedio de 7 medallas, 9 medallas por año. Por año, generalmente en el segundo semestre teníamos los mejores resultados. Y copas por participación también, sacamos tercer lugar regional en cross country, que la sede del cross country universitario es la Universidad Santa María, justamente la sede de Viña, porque tiene un recorrido muy bien, muy bueno, y todas las universidades que han venido a competir les encanta el lugar físico, que es muy bonito, con árboles, bosque, qué sé yo, el entorno natural. Y entonces se decidió que la sede oficial de los campeonatos de cross country regional universitario es en la sede José Miguel Carrera, sede Viña del Mar de la Santa María. Así que tenemos esa ventaja porque podemos entrenar ahí mismo y después competir ahí mismo, conociéndose bien los recorridos, dónde acelerar, dónde cuidarse un poco más, etcétera, desarrollar estrategia y táctica. Muy entretenido. Y entonces vamos pasando, como digo, por etapas de formación, etapas precompetitivas, para los que ya tengan cierto conocimiento y una fácil adaptación al aprendizaje y las técnicas, para después competir en los distintos niveles. ¿Ya? Va pasando por distintos periodos y por distintos años, entonces. Y con eso va a lograr en el quinto semestre, quizás, lo más probable, cuarto, quinto semestre, tener una figuración de nivel regional mínimo, ¿ya? Y ojalá nacional. Hemos tenido en la universidad, desde que estoy yo por lo menos, hemos tenido varios campeones de atletismo, pero 3 personas han sido las más relevantes. Una señorita que fue seleccionada chilena en lanzamiento de la bala, entrenada en la sede con nosotros, salió tercera en los Juegos Odesur el año 1986, y 2 caballeros, uno en salto largo, Andrés, y otro en jabalina, Franz, que fueron 4 años seguidos campeones nacionales a nivel universitario, con muy buenas marcas. Andrés Silva, 7 metros 41, si no me equivoco, corría en 10.8 los 100 metros, y Franz Fahrenkrog, que lanzó jabalina, récord de la región, y salió campeón universitario 4 años seguidos también en jabalina. En distintas partes del país se hacen los campeonatos universitarios, así que en esa época se podía viajar y todo, muy, muy entretenido, muy bonito, muy bonita experiencia, se comparte con otras instituciones también, etc. Y siempre se van evaluando ciertas condiciones para ir ajustando los planes y programas, la alimentación, las horas de sueño, los desplazamientos, los horarios de entrenamiento en la mañana o en la tarde, etc. ¿Ya? Algunos de los tests que se realizan, aquí ustedes les puedo mostrar 4.
el test de Sargent, test de velocidad acelerativa, el test de potencia de lanzamiento, y el test de adaptación de cardiovascular, que se llama el test de Harvard o el test del peldaño. ¿Ya? Hay otros test, pero esos son los más simples y fáciles de realizar. Y se va entonces contrastando cada periodo, cada semestre, por lo menos 2 o 3 veces en el semestre se hacen estas evaluaciones para ir estableciendo un gráfico para ver los puntos fuertes y los débiles, y así entonces estar siempre atento a que no baje las posibilidades. Cada uno de los deportistas que elija esta disciplina, ¿sí? Y toma la decisión de poder competir, por ejemplo, entonces va a tener en su agenda, ya sea digital o escrita, un número de clases realizadas, un cuaderno como un diario de vida, un número de días trabajados, número de horas que se practicó, cuáles fueron los días que se utilizaron para cada entrenamiento, intensidad de los entrenamientos, media, moderada o alta, o baja, media, alta, y por eso que evaluamos de 0 a 10 cada día, ¿no es cierto? Vamos a tener un control de la magnitud y la calidad de cada una de las tareas planteadas. Magnitud son el tamaño, el volumen, la intensidad, ¿no es cierto? Y la calidad de lo que se ejecuta, que eso es fundamental, ¿ya? Porque si estamos haciendo las cosas con muchas cantidades, mucha intensidad, pero con mala calidad, no nos sirve. Y tenemos que estar siempre con la mejor calidad. Y va a depender de ustedes y de mí, de lo que podamos hacer, ¿ya? Los medios también que tengamos, si entrenamos en el gimnasio, si entrenamos en la pista, si entrenamos en la playa, si entrenamos en el bosque, en cross country, donde se pueda, hay que tener considerado cuáles son los medios y si son más o menos efectivos, más o menos adecuados para poder lograr los objetivos. El número de competencias que se planean. Mire, pueden haber 20 campeonatos a lo mejor durante el año, pero no es necesario ir a todos. A lo mejor basta con que vayamos a 4 o a 5 y con eso es suficiente para no descuidar lo más importante que son los estudios, ¿sí? Así que por lo tanto hay veces que no se va a competir porque el nivel de la competencia no amerita y vamos a buscar siempre donde haya posibilidades de tener buenos resultados sin descuidar los estudios, ¿ya? El análisis de todos los indicadores técnicos, ¿ya? Y el análisis también de todos los indicadores complementarios, como por ejemplo la alimentación, las horas de sueño, las horas de traslado, la vestimenta que utiliza, por ejemplo, los zapatos, adecuado o no adecuado, el control médico, muy importante, si tenemos mala dentadura, tenemos alguna muela picadita, qué sé yo, tenemos que estar con los dientes bien. Bueno, el control médico, si tenemos alguna arritmia cardíaca, o si tenemos algún lumbago, un dolor cervical, un dolor en lumbar, etcétera, ¿ya? El diario del entrenador, conjuntamente con el que tiene usted, tiene que coincidir más o menos con lo que el entrenador le va diciendo y comparar entonces opiniones y hacer un diálogo permanente, de manera que el entrenador, igual que un médico, vaya haciendo un diagnóstico y vaya mejorando la receta, ¿ah? Como el chef, la receta para que usted tenga siempre una buena opción, ¿ya? Entonces, con todas esas condiciones, vamos desarrollando la situación de competencia o de formación atlética en cada una de las áreas. Dijimos que son 4. Carreras con y sin obstáculos, ¿no es cierto? Saltos, planos, que son horizontales, largo y triple, en altura, garrocha y alto, alto. Lanzamientos lineales o con giro y las pruebas combinadas junto con los relevos, ¿ya? Y entonces vamos formando este grupo, esta fuerza, este trabajo que nos va a llevar al éxito individual, ¿no es cierto? Al éxito individual y de pasadita también a consolidar la fuerza del equipo, a consolidar el prestigio cada día de nuestra universidad, porque el prestigio lo hacemos todos. No lo hacen solamente los profesores, ni tener una muy buena infraestructura, que la universidad tiene una excelente infraestructura para entrenar, muy bueno para entrenar. Han habido personas entrenando en nuestra universidad que han sido campeones sudamericanos, que han asistido a mundiales en distintas disciplinas y han tenido figuración, han tenido algún récord de Chile en atletismo. Bueno, tuvimos una profesora, yo les contaba la primera clase, que también fue alumna mía,
y llegó a ser campeona nacional, récord de Chile, asistió a los Juegos Mundiales Universitarios, tuvo el récord de Chile como por 9 años, o sea, mucha gente destacada. Tenemos un profesor muy destacado, actualmente todavía en la sede, hasta el año pasado por lo menos estaba, Marcos Pacheco, corredor de 100 metros plano, tiene el récord de la sede, fue alumno de la sede y ahora fue profesor de la universidad también. Enrique Jara, otro gran velocista también. Mucha gente destacada y grandes empresarios ahora incluso, ¿ya? Por ejemplo, Franz Fahnenkroh, que le comentaba yo de la jabalina, tiene una empresa con 2 jóvenes más que hacían atletismo, formaron una empresa, ¿ya? Calidad Cloud se llama, asesoran a la minería, a las empresas constructoras, tiene una empresa que se formó hace unos 4 o 5 años y ya está valorizada en más de 3 millones de dólares la empresa, ¿ya? Todos son sanzanos, se formaron en el deporte, ¿eh? Ricardo hacía voleibol, se pasó al atletismo, Franz hacía siempre atletismo, Robinson hacía variados deportes, después se pasó al atletismo y ahora hace triatlón. Bueno, está la posibilidad, está siempre la posibilidad de ser una mejor persona, un mejor deportista, ¿no es cierto? Y colaborar al prestigio de la universidad, colaborar a la sociedad con las buenas intenciones, con los principios y los valores que la sociedad necesita en este momento, especialmente en estos momentos que estamos viviendo. ¿Ah? Cada vez que podamos sumar fuerzas para salir adelante, sacar nuestro país adelante, sacar nuestra institución adelante, nuestra familia adelante, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y nosotros con el deporte es un agente de esfuerzo, un agente de contagio, dijéramos así, positivo. ¿Ah? Positivo, totalmente positivo, que nos ayuda a despejar la mente, nos ayuda a conocernos, nos ayuda a querernos. ¿Ah? ¿Por qué no? La amistad que se genera ahí es tremendamente importante a través de los años, del tiempo, como le decía, estos 3 jóvenes, los 3 caballeros que le digo yo, que se formaron aquí en la sede, ¿no es cierto? Con todos nosotros, varios profesores que le hicimos clases, ¿no es cierto? En un ambiente grato, entretenido, de desafío permanente, siempre compitiendo para ser el mejor. No necesariamente para ganarse una medalla, pero sí para ser el mejor. ¿Ah? Uno puede ganar una medalla y a lo mejor no se superó. Y ganó una medalla porque el otro era más malo y usted ganó la medalla. Lo importante a lo mejor es perder quizá, pero haberse superado. Lo importante es superarse. Aunque pierda, me superé igual. Hice mi mejor esfuerzo. Ahora, si yo me supero y gano, mejor. Esa es una idea que nosotros tenemos que ir desarrollando y teniendo. Así que un abrazo, siempre lo estoy esperando acá, pendiente a todos los que quieran aprender, ¿sí? Y practicar, porque si aprendemos bien, modestamente, yo puedo enseñarles hartas cositas con la experiencia y las certificaciones. Soy entrenador de la selección chilena el año 2003. 2001 estuve con becas ahí para participar y capacitarme con la Federación Chilena de Atletismo. Entonces hay harta experiencia, asistí a los Juegos Olímpicos Universitarios, como les comentaba, vi cosas extraordinarias realmente, Juegos Olímpicos Universitarios, con un nivel de rendimiento y competencia y espectáculo maravilloso. Y bueno, tengo todas las ganas permanentes de estar con ustedes compartiendo la vida, lo que me quede hilo en el carrete, con el coronavirus no se sabe. Así que lo espero, vuelvo a decir, con corazón abierto y con todas las ganas para que compartamos una bonita experiencia y aprendizajes que en el futuro, nunca se sabe, les puedan servir. ¿Ya? Muchas veces alumnos de la universidad de distintas ramas han quedado trabajando, por ejemplo, porque en su currículum ven que son alumnos de la universidad con muy buenas notas, ¿no es cierto? Y además han tenido una destacada participación deportiva. Entonces, en alguna oportunidad yo conversaba con un señor, un empresario que contrató a un alumno en construcción y me decía, no, este cabro, yo no me equivoqué, profe, me decía. ¿Por qué? Le decía yo, porque mire, este cabro llega primero y se va al final. Y ordena y manda y todo perfecto, y ahorra plata, y es un gallo pero espectacular. Y ya tiene un grupito que salen a caminar y hacen ejercicio, hacen gimnasia de pausa en la pega y todo. Entonces, es una gente
contaminante positivo. ¿Ah? Contamina, ¿no es cierto? Y promueve la buena calidad, el buen ambiente. Así que yo ya lo tengo fichado y lo voy a poner de jefe de obra. ¿Qué tal? Y es un joven que partió como técnico en construcción. Y ahora estaba con jefe de obra. Obviamente que como jefe de obra le pagan más también, pues entonces todo va relacionado. No tiene licencia porque es un tipo sano, no fuma, no toma, ¿no es cierto? Y como el caballero mismo decía, el dueño de la empresa llega primero y se va al final. Revisa todo, siempre está con la talla simpática, no con la talla pesada, sin garabato, siempre calidad, calidad humana, calidad profesional. Eso es lo que nosotros queremos de ustedes y ojalá que se pueda cumplir. ¿Ya? Como digo, no hay límites. El límite se lo pone uno mismo. El cielo es el límite. ¿Ah? Cuando vamos a hablar con el caballero y nos diga, ¿qué es lo que hiciste? ¿Ah? Don Jesucristo nos va a decir, a ver, ¿qué es lo que hiciste tú? ¿Ah? ¿Hiciste algo o no hiciste algo? ¿Hiciste el mejor esfuerzo o más o menos nomás? ¿Ah? Si no, para abajo, a donde Don Sata. Un abrazo, muchachos, que estén bien. Los quiero mucho. Cuídense. Los espero por acá.